Este vídeo expone los factores clave para el éxito en la creación de una fundación comunitaria. Bueno, pues allá vamos. Estamos en la cuarta sesión. La primera fue conocernos entre nosotros. La segunda, profundizar un poco en qué es una fundación comunitaria. La tercera es cómo debemos de mirar al territorio, qué tenemos en el territorio. Y esta nos vamos a centrar en nosotros, en el grupo y en los factores claves de éxito que decía Rosa ahora en la introducción. Estos son los factores de éxito que decía Carlos, que dice Carlos Massot en su informe. El primero es confianza. Hemos hablado de la confianza, generar confianza, compromiso en la comunidad, capacidad de movilizar fondos, prestigio y liderazgo. Y todo esto está relacionado con la segunda característica, es crear vínculos y complicidades en la comunidad. Fundamental. Tener claro, una de las intervenciones de hoy es que cuando vinisteis a mí, una de las personas que ha intervenido, me dijisteis, mira, queremos financiación para esto, pero no tenemos ni idea de lo que va a ser. Porque le preguntó, ¿y cuál es el proyecto realmente que me pedís que financie? Es que no lo sabemos. Tendrá que ser creado por la comunidad. Tendrá que ser lo que la comunidad diga. Y entonces, claro, esto es un cambio cultural en nuestro país importante porque solo se financian proyectos, para que se gaste el dinero en proyectos. Y aquí esto va de otra cosa, se trata de otra cosa. Bueno, así que tener claro que el capital social tarda años en desarrollarse, que esto es un programa, un proyecto diferente, que se trata de construir capital social y que esto es lento. Y además se tiene que hacer a fuego lento. Que la fundación comunitaria es otra clave de éxito, no tenemos que entenderla como un fin en sí mismo, sino como un vehículo para promover esa filantropía comunitaria, ese compromiso de la comunidad, ese proyecto donde la comunidad esté implicada, y no esperar que solo por el hecho de constituir una fundación comunitaria van a pasar cosas en el territorio. Vuelvo un poco a lo que es comunidad, porque hemos hablado en las 3, 4 primeras de comunidad. La comunidad tiene que ser representativa. La comunidad no es nuestro grupo de amigos, la comunidad no es nuestra entidad, la comunidad tenemos que abrir esta visión de entender qué es la comunidad. Y ya tenemos que empezar a pensar en nuestros grupos promotores, que tenemos que empezar a hacer estas alianzas con lo que es la comunidad. Y la comunidad es los que no conocemos, probablemente, los que no son iguales a nosotros. Abrir esa imaginación y pensar en personas, líderes que a veces nos cuesta imaginar, pero posiblemente el notario, la persona de prensa, de comunicación, el abogado, no lo sé. Pero evidentemente la comunidad no solo somos nosotros como grupo promotor, sino tenemos que abrir esa visión. La filantropía comunitaria, el fondo, y que no va a ser fácil, porque es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad que va a costar mucho y que fundaciones que llevamos tiempo operando en esta línea, cada día aprendemos y cada día damos un paso a más en esto de la filantropía comunitaria y de la responsabilidad de la comunidad en el devenir de la propia comunidad. Hoy me han preguntado, ¿y cómo pasó que en el año 72 un grupo de personas en Horta Sud constituyera una fundación como Horta Sud? Es una fundación que no quería operar, que quería fortalecer el tejido asociativo, que quería y que estaba convencida de que la sociedad civil era muy importante para la democracia. Entonces yo lo que he contestado es, la clave fueron las personas que tuvieron esa capacidad de visión, esa confianza en sociedad civil, esa capacidad de movilizar recursos, de abrir a sus agendas, etc. Por tanto, esto es clave. Y estos líderes son los que tenemos que buscar. Nosotros, nuestro equipo que lleva 15 años trabajando en la fundación, nos estamos capacitando permanentemente, que sería el factor de éxito clave número 7, en conocer experiencias, en probar experiencias, en hacer proyectos piloto
porque creo que esto es muy importante. Y ahora, en estos momentos, tenemos la oportunidad porque tenemos fuentes de inspiración, fundaciones que están funcionando, red española, red europea, red internacional, y creo que debemos de aprovechar esa red para formarnos y poner en práctica cosas que vamos aprendiendo en diferentes territorios. Y también a veces errar, no pasa nada, pero creo que tenemos un papel de la Fundación, es poner esos proyectos innovadores en el territorio para intentar que pasen cosas. La número 8, combinar el apoyo financiero de instituciones y sociedad civil con el de base social de personas. Tiene que haber una diversificación de fondos, el apoyo financiero de instituciones, de empresas, de organizaciones de la sociedad civil, de personas. Tenemos que tener una base social importante que asuman ese compromiso también de hacer sostenible el proyecto de la Fundación Comunitaria, y no es un proyecto que tiene una fecha de caducidad, sino es un proyecto que tiene que durar, pues como Hortasud, 52 años como mínimo. Un factor clave es tener el convencimiento de que somos instituciones intermediarias. Evitar ser 100% operativas es la diferencia entre una organización que ya actúa en el territorio y una fundación comunitaria. Lo que pasa es que esto es un cambio cultural, porque estamos acostumbrados a que tenemos una idea para llevarla a cabo, para operar, etcétera. Y esto creo que es clave para el éxito de la fundación comunitaria, no operar o evitar ser 100% operativa. En la medida de las posibilidades, ¿no? Porque cada territorio es diferente, la diversidad tenemos que tenerla en cuenta, y es verdad que a veces tenemos que operar porque hay oportunidades que no debemos dejar pasar, e iniciar procesos, etc. Neutralidad para ser representativa de la comunidad. La influencia política, que puede ser una consecuencia buscada o no, que habrá que aprovechar, pero no es un fin tampoco. Evidentemente, gobernanza, transparencia, fiabilidad, todo esto está relacionado con el punto 1, que es generar confianza. Cuanto menos proyectos en propiedad, menos conflictos de intereses, más recursos podemos dedicar a tender puentes, ayudar a la sociedad civil, etc. También hoy hemos reflexionado en torno a esto, ¿no? Que si te vas cargando de proyectos y vas cargándote de una estructura de personal porque te han dado una subvención de mucho dinero que tienes que contratar a 4 personas, que luego se acaba la subvención, pero tienes que mantener el equipo, entras en una dinámica en la que ya están todas las ONGs y nos convertimos en una asociación, una fundación, como ya las que hay. Entonces, intentar cuanto menos proyectos en propiedad, más ligeros, menos conflictos de interés, más confianza en la comunidad. Las fundaciones comunitarias persiguen la transformación y el desarrollo comunitario, intentando también actuar en el territorio como una entidad que tiene poder de decisión, abordar retos, que tiene posibilidad de abordar retos sociales, económicos, culturales, etcétera, incluso políticos. Pero que también perseguimos ese desarrollo en la comunidad, que en nuestra comunidad pasen cosas, que haya una transformación social. Intentar también superar estos conceptos de caridad y beneficiario para pasar a trabajar con conceptos de solidaridad, de compromiso, de creador, de agente de cambio, que permita y que fomente una comunidad que tome la iniciativa, que asuma esa responsabilidad como parte del territorio, que proponga soluciones que les pongan en práctica. Esto es importantísimo porque, claro, en las últimas décadas hemos educado a una ciudadanía consumidora y ya tenemos que educar a una ciudadanía corresponsable del devenir de los territorios, y no será fácil. Y por último, formar parte activamente en procesos de participación, estar en los procesos iniciados o no por la Fundación, en los órganos que haya en el territorio donde se tomen decisiones, en comités, en mesas redondas. Si existen, participar en ellas; si no existe, como promotores de procesos participativos donde se reúna la comunidad a hacer un diagnóstico, proponer soluciones y cambiar el territorio. Estas son las 15 factores de éxito que identifica Carles Massó y que a nosotros nos han servido mucho, porque también es verdad que hay muchas fundaciones o muchos grupos promotores que se han acercado y que al final
pues no han prosperado por alguno de estos, no hay más. Y ya ahora doy paso a mi compañera a Rosa, que nos explique un poco en relación con esto, esas capacidades clave que tenemos que promover para actuar en el territorio. Así que Rosa. Vale, gracias. Em, mm, esta es una clasificación como otras muchas que existen, ¿vale? Es decir, hay muchísimas maneras de definir qué hace una fundación comunitaria, a qué se debe de dedicar, cuáles tienen que ser sus capacidades. Existen muchísimas y bueno, pues si hay gente interesada en leer literatura sobre esto, os podemos dar, ¿no? Al fin y al cabo, aunque hay pocas fundaciones comunitarias, pero llevan 100 años existiendo y con muchas de ellas existen en el mundo anglosajón, hay bastante literatura, ¿no? para explicar qué hace una fundación comunitaria o qué debe hacer de distintivo una fundación comunitaria. Y hoy hemos querido traer estas capacidades clave porque de alguna manera están relacionadas con los factores de éxito que acaba de enumerar Julio, ¿no? Por un lado, escuchar e involucrar a la comunidad, ¿no? Para comprender, para identificar los activos, las oportunidades, las necesidades y las soluciones. Diréis, esto ya lo hemos oído. Sí, lo habéis oído en sesiones anteriores, está en parte de los factores de éxito y lo vamos a seguir repitiendo, porque es un factor distintivo de una fundación comunitaria. Otras entidades sin fin de lucro que trabajan en un tema concreto no están buscando qué activos hay en un territorio para ponerlos en valor, no están buscando movilizar a gente, a personas, a instituciones, escucharles para entender, por un lado, qué necesitan, pero por otro lado, qué hay. No voy a seguir los pétalos en orden, ¿vale? No están ordenados. El siguiente para mí es ejercer el liderazgo comunitario y producir el cambio social. Y esto vuelve otra vez a tener resonancia con esos factores de éxito, ¿no? Cuando se ejerce el liderazgo comunitario, lo que se hace es unir voluntades, encontrar sinergias, buscar gente que quiera hacer cosas, detectar talento, etcétera, etcétera. Y ese liderazgo comunitario es el que ayuda a que se genere el cambio social, movilizando a los que ya están. Es verdad, y esto lo vamos a repetir muchas veces, venís de territorios muy distintos, ¿vale? Lugares donde ya hay muchísimas organizaciones sociales trabajando, ¿vale? Y entonces vais a tener una manera de trabajar diferente porque ya en el territorio hay organizaciones sociales trabajando y vais a venir de otros sitios donde quizás eso es mucho más escaso, ¿no? Pues habrá que buscar quién quiere hacer cosas. Pero este liderazgo genera unos espacios que antes no existían y esto es lo que estamos viendo con las fundaciones comunitarias. Cosas que a lo mejor se querían abordar, pero nadie sabía dónde ir. Pues la fundación comunitaria tiene que tener ese lugar donde se acogen ideas y se les ayuda a dar forma. A lo mejor no se puede hacer todo, pero una parte sí. Con lo cual esto vuelve a incidir mucho en esa idea de lugar neutral, lugar que coordina, lugar que puede iniciar procesos, pero que no se dedica fundamentalmente a operar. Aumentar la filantropía local. Bueno, si tenemos un mantra de cómo hacemos la primera fase, este ya se queda para toda la vida, ¿vale? Aumentar la filantropía local. Esto va de movilizar recursos en lo local. Y sabéis lo que decimos siempre, la filantropía son muchas cosas, es dinero, pero también es tiempo, es voluntariado, es talento, son personas que abren puertas, ¿vale? Todo eso es filantropía. La filantropía es la acción de responsabilidad social de una empresa del territorio, ¿no? Al que le vamos a ofrecer que sea un vecino más comprometido con el territorio, llevando a cabo o ejerciendo una responsabilidad social comunitaria. La filantropía son los que vienen de veraneo, ¿vale? La diáspora, ya hemos hablado en las sesiones, ¿no? De los que quieren el lugar pero no están allí permanentemente. Y insistimos mucho en la parte del dinero y siempre os diré la misma razón, es porque en muchas de las otras cosas en este país somos magos movilizando.
Tenemos una capacidad de movilizar a gente, movilizar pasiones, movilizar voluntades que nos viene en el ADN, pero nos falta la de movilizar dinero. Y para que las cosas sucedan, puedan permanecer en el tiempo, haya capacidad de innovar, haya capacidad de afrontar retos, haya capacidad de superar crisis, es necesario que haya dinero. Así que vamos a insistir mucho. ¿Es solo el dinero es filantropía? No, pero vamos a insistir más en este porque sabemos que es el que más trabajo nos cuesta pensar. Luego hay otra capacidad que es la que, bueno, esta capacidad, la de esperamos no necesitar, ¿no? Que la hemos bautizado así, porque en realidad es la respuesta filantrópica a las catástrofes. Esto puede parecer un poco, no sé, un poco de titular, ¿no? No, en todas las comunidades suceden catástrofes, antes o después, pero todas las comunidades en algún momento sufren una catástrofe. Habrá una que sufra una catástrofe natural, pues pienso en el terremoto de Lorca. Habrá otra que sufra una catástrofe porque se rompe una presa, ¿no? Y de eso se sabe también por otras zonas de este país. Habrá una catástrofe porque la mayor empresa en la que daba empleo al 25% de la población de ese territorio, lo que significaba el 50% de las familias, cierra y se va. Y se produce una catástrofe, porque además no solamente eran los que vivían de la fábrica, sino el restaurante, la tienda, el no sé qué. Entonces, esa catástrofe sucederá. Habrá la catástrofe de, no sé, bueno, de que llegue el COVID, que ha llegado una vez, no sabemos qué es lo siguiente que va a llegar. Entonces, no me quiero poner dramática, pero hay momentos que impactan en la vida de una comunidad con tamaño catástrofe. Y en eso una fundación comunitaria puede hacer mucho. Las fundaciones comunitarias, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, fueron las que canalizaron 800 millones de libras de ayuda que el gobierno británico quiso hacer llegar inmediatamente a las organizaciones sociales que estaban en primera línea trabajando con reparto de alimentos, con personas de calle y demás. ¿Cómo hizo ese reparto de fondos el gobierno británico? A través de las fundaciones comunitarias, que conocían perfectamente a todos los actores de la comunidad y además llevaban años entregando dinero y tenían los mecanismos necesarios para entregas rápidas de dinero y confiables. Es un ejemplo, hay muchísimos más. La Fundación Comunitaria del Empresariado de, ahora mismo no me va a salir, el Estado mexicano, pero la fundación se llama FECHAC, ahora no me sale el nombre. Bueno, pues después de unos, lo que es más grande que un tornado, ¿cómo se llama lo siguiente? Que ahora no me sale, un huracán, ¿no? Un huracán que deja devastada una zona y el empresariado de esa zona se une y dice, nosotros queremos poner dinero para poder recuperar de manera más rápida las infraestructuras que se han dañado. Y una vez que ha pasado eso, dicen, y queremos seguir poniendo el 1% de nuestros beneficios en una fundación comunitaria para poder actuar conjuntamente en nuestro estado. Y el empresariado de esa región se comprometió a hacer como una especie de subida del impuesto sobre sociedades en el que una parte de ese dinero va a esa fundación comunitaria. Entonces, decimos que es la capacidad que esperamos no tener, pero lo que yo siempre digo es una capacidad en la que hay que pensar desde el primer momento, porque una fundación comunitaria puede ayudar ahí. Y luego, bueno, pues siempre cada fundación comunitaria está en un territorio y va a haber algo que sea más importante en ese territorio que otras cosas. La fundación comunitaria de los Altos de Maimona, donde se produjo una de esas catástrofes, ¿no? Un pueblo de 8.000 habitantes que empleaba creo que a 500 personas en la cementera, 2.000 personas vivían directamente porque eran las familias, la cementera se va y cierra. Y entonces, ¿qué es lo que hace falta en el pueblo? Pues hace falta promover el emprendimiento. La Fundación Comunitaria de los Santos de Maimona es especialista en promoción del emprendimiento.
La Fundación Comunitaria del Horta-Sud está en un territorio de 500.000 personas con, siempre me olvido, Julio, ¿cuántas entidades no lucrativas? Ese número no se me queda. Es superior a 2.000, 2.500 entidades. Superior a 2.500 entidades. 2.500 entidades que necesitan de un apoyo profesional y entonces la Fundación Horta-Sud crea la Escuela de Asociaciones, ¿no? Y tiene una parte muy específica de fortalecimiento de las organizaciones sociales. Se acaba de constituir la Fundación Comunitaria de Almería, donde un grupo de ciudadanos se sienten apelados por la situación en la que viven las personas que trabajan en la huerta en Almería y deciden que ese va a ser uno de sus primeros motores de trabajo. Quieren trabajar por el territorio, sí, pero lo que más preocupa a la gente de allí es la situación de absoluta violación de los derechos humanos en las que viven muchísimos de los trabajadores de los invernaderos. Bueno, pues esta fundación está consiguiendo movilizar a muchísima gente y muchísimos recursos para trabajar en eso. Entonces, aunque las fundaciones comunitarias sois generalistas, no os dedicáis a una única cosa, vuestro territorio va a tener alguna característica que va a hacer que tengáis una fortaleza más desarrollada o tengáis que desarrollar una fortaleza más para poder dar servicio a esa comunidad en la que estáis. Y estas 6 características, estas 6 capacidades, son otra manera de presentaros y de resumiros qué es lo que hace una fundación comunitaria. Lo de por qué es un lirio, pues os lo voy a contar. Y es porque es mi flor favorita. Y entonces cuando nos pusimos a hacer esto y nos pusimos a trabajar, pues entonces alguien me dijo, ¿cuál es tu flor favorita? Y yo dije, pues es el lirio, pues piensa en un lirio y de ahí vamos a sacar estas capacidades. Pero bueno, un poco de arte para poder hacer más digeribles este tema de las capacidades. Y entonces, bueno, pues ¿qué hemos querido hacer hoy, ¿no? ¿Qué tiene que tener la fundación comunitaria? Hemos repasado los factores de éxito, esa destilación de la experiencia de muchas fundaciones que tienen 15 cuestiones en común que las han hecho prosperar y mantenerse en el tiempo. Profundizamos de nuevo en qué es una fundación comunitaria, hablando de las 6 capacidades clave. Entonces, bueno, pues hemos ido de lo que va a ser la fundación comunitaria, de lo que tiene que aspirar a ser. Pero aterrizamos porque en esta fase 1 y sobre todo en la fase 2, lo que los grupos que estáis aquí vais a tener que hacer va a ser fortaleceros. De esto hemos hablado ya también en sesiones anteriores. Y por eso queremos repasar cuáles son las características que un grupo promotor tiene que tener. Algunas están en lo que hemos visto como factores de éxito, pero aquí están resumidas en las que tenéis que pensar a quiénes tenéis que atraer a vuestro alrededor antes de llegar al notario. ¿Van a tener que ser todos fundadores de la fundación? No necesariamente. ¿Van a tener que ser todos patronos de la fundación? No necesariamente. Pero los grupos fundadores que estáis hoy aquí, la mayoría de vosotros, hay alguna excepción de grupos que ya llevan un tiempo trabajando y han hecho ya este trabajo, tenéis todavía que fortaleceros y lo que tenéis que hacer es enfrentaros a esta lista de cuestiones a tener en cuenta. Diversidad, ya le hemos hablado. Rico en procedencias, en perfiles profesionales, en capacidades. Yo diría rico en ideologías. Por ejemplo, cada sitio es diferente, pero tenemos que intentar que haya una representación donde todo el mundo se pueda sentir representado, donde esto no sea de los rojos o de los azules, donde esto no sea solo de los que han venido de fuera, ¿sabes? Que han venido todos los que han venido de fuera de Madrid y han venido aquí a vivir a nuestro pueblo y ahora son solo los que vienen de fuera. No, rico en procedencias, en perfiles, en capacidades. Este tema de capacidades, muchos de vosotros sabéis, hay centenares de tutoriales que te dicen cómo generar una junta directiva, un patronato equilibrado, qué tengo que tener, también os daremos. Capacidad de liderazgo. Es un liderazgo que tiene que ser un liderazgo orquestral. ¿Orquestral?
orquestral, ¿no? De orquesta, ya no sé ni hablar, es que llevamos un día muy largo. Orquestado. No tiene que haber una persona que ejerza el liderazgo, no tiene que haber un único líder, ¿no? Una persona líder, no. Tiene que haber capacidad de liderazgo del grupo. Y en ese grupo habrá personas que saben hacer algo, unas más, otras menos, pero tenemos que tener un grupo que vaya más allá de la retórica y de la conversación. Porque hablar de lo que podemos hacer, hablar de los problemas a los que se enfrenta nuestra comunidad, empezar a pensar todo lo que nos falta para conseguirlo, darnos de bruces con todo lo que haría falta, porque es que tenemos que tener tren de alta velocidad. Y tú dices, ya, pero es que esto no lo va a conseguir la Fundación Comunitaria. Y si todo el desarrollo de nuestro territorio se basa en que nos tienen que poner tren de alta velocidad y no vemos más allá, pues nos tenemos que ir. Entonces, personas que sepan actuar y hacer acciones. Lo de vinculadas al territorio es evidente, no hay ninguno de los grupos que estéis aquí que no tengáis personas que estén vinculadas en el territorio, con lo cual esto TIC, ¿vale? Experiencia en filantropía, con capacidad de donar, con capacidad de obtener donativos, con capacidad de mover a otras personas. Si conseguir los 30.000 euros de la dotación fundacional se ve como algo imposible, después de esto, ¿qué? O sea, si ya pensar que movilizar 30.000 euros para la dotación fundacional es una barrera insalvable, es que no tenemos dentro de nuestro grupo las personas que pueden movilizar esos recursos. Y no todos tenemos la capacidad de movilizarlos, pero hay personas que sí lo pueden hacer. Revisad vuestro grupo fundador y seguid pensando cuando lo estéis ampliando en las personas que podéis atraer. Y no tiene que ser Rockefeller, ¿vale? Tiene que ser gente que pueda movilizar determinadas cantidades, unas más grandes, otras más pequeñas, y sobre todo abrir el círculo a las otras personas que con determinadas aportaciones puedan ayudar a la constitución de la fundación comunitaria y después. Los 30.000 es una primera prueba. Es verdad que en España tenemos algo que dificulta, porque esos 30.000 euros se tienen que quedar inmovilizados hasta cierto punto. Ya hablaremos de esto más adelante. Bueno, se pueden invertir, pero no se pueden gastar. Y es difícil, ¿no? Encontrar 30.000 euros, constituir la fundación y luego rápidamente necesitar más dinero. Pero pensad que esto es una prueba a la que os sometéis como grupo fundador y que tenéis que pasar para constituir la fundación. Tiempo disponible suficiente. Y lo de colectivamente es importante, porque no todo el mundo tiene la misma disponibilidad de tiempo, ¿no? El grupo de Camprodón, por ejemplo, en el que fue un grupo de 10 personas, pues yo creo que había pues 3 personas jubiladas, algunas personas en una situación, digamos, ya de avance en su carrera profesional, que aunque siguen en activo, les permitía tener más tiempo, pero luego también había personas con niños pequeños, una persona que estaba terminando un máster. Colectivamente tenemos que disponer de tiempo. No todos en la misma medida, pero sí colectivamente. Y si no hay ese tiempo, la fundación comunitaria no va a existir y no va a prosperar. Entonces, esto es otra de las cuestiones a la hora de configurar este grupo. Hay una persona que dice una cosa con la que yo estoy relativamente de acuerdo, pero la voy a utilizar, ¿no? Que decían que los patronatos eran los conjuntos de personas más inteligentes o mejor preparadas, pero que menos eran capaces de conseguir de manera conjunta. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí es verdad que hay una tendencia de que busquemos a gente que tiene, que nos puede abrir muchas puertas, pero que está tan ocupado que no nos va a poder dedicar tiempo. Bueno, pues es que esa persona va a servir para ayudarnos en momentos muy concretos y además no querramos que esté todo el tiempo, porque no dispone del tiempo y se va a cansar. Hay que ser inteligentes a la hora de utilizar el tiempo de las personas. Capacidad para establecer conexiones con personas y organizaciones de interés para la futura fundación comunitaria, lo que llamamos capital social. Esto es
vital. Aquí, ¿quiénes tienen mayores retos? Bueno, pues los grupos que están formados por personas que vienen de la misma entidad. Y este es un reto muy grande. Es muy difícil cuando un grupo viene de la misma entidad o un grupo muy cercano, porque somos nuestro grupo, somos nuestro marco de referencia, es con quien nos estamos relacionando. ¿Cómo abrimos puentes para relacionarnos con otros? Lleva mucho tiempo generar la confianza para abrir esos puentes. Con lo cual, esa diversidad del grupo promotor es muy importante porque cada componente del grupo promotor va a traer unos puentes diferentes. De verdad, factor crítico. Esta es la quinta convocatoria, yo os lo decía, no sabemos todo, pero hay algunas cosas que sí ya el tiempo nos está ayudando a probar. Y este es uno de los lugares donde los grupos se atascan. La voluntad de seguir creciendo y fortaleciéndose. Bueno, yo creo que hay que dar pasos pequeños, pero hay que pensar en grande. Entonces, hay que ser ambicioso cuando la fundación comunitaria se constituye y yo esto a veces pienso que es un poco, vais a pensar que soy bastante anticuada, pero esto es como un circo con varias pistas, ¿vale? Y en cada pista está sucediendo una cosa y cada una tiene su ritmo. ¿Vale? Y la fundación comunitaria va a tener que manejarse de esa manera. Va a tener proyectos pequeñitos que lo que van a hacer es que sirva para que se dé a conocer, para que la gente en la comunidad empiece a pensar que están pasando cosas, pero a la vez va a tener una vista puesta en cosas más grandes, que lleven más tiempo, que precisen de involucrar a más gente y que van a ser posibles con el paso del tiempo. Pero tiene que haber una voluntad de crecer. Bueno, capacidad para tomar decisiones, pero claro, basadas en la participación, basadas en el consenso, que no significa un procedimiento asambleario que puede ser paralizante. Se puede llegar a consensos y se puede llegar a decisiones. Aquí es ese equilibrio entre que no haya decisiones unilaterales, porque entonces no estamos en una fundación comunitaria y si hay alguien en el patronato que lleva exclusivamente la voz cantante, esto deja de representar a la comunidad, pero lo que es evidente es que no podemos hacer un referéndum para cada una de las decisiones que vayamos a tomar, con lo cual es ese ten con ten. A mí, si me tocara el euromillón y yo pudiera crear la Fundación Rosa Gallego, que cuando tú eres muy rico montas una fundación que lleva tu nombre, ¿no? Pues entonces yo pudiera montar la Fundación Rosa Gallego, probablemente querría decidir qué es lo que quiero hacer para un tema determinado y es perfectamente lícito, pero no es una fundación común. Y luego, lo último, bueno, pues que también os hemos dicho muchas veces, enfoque intersectorial, integral para el territorio y sin focalizar en una causa única. ¿Puede haber un tema que tiene más peso en vuestro trabajo porque es lo que más preocupa a la comunidad? Sí, pero no puede ser él. Si deseas obtener más información sobre las fundaciones comunitarias y nuestro programa de apoyo para su constitución, puedes consultar los detalles en la página web de la Asociación Española de Fundaciones.